Y ahora sí, dicho este comienzo que tiene que ver con Milagro Sala, con una embajadora afrodescendiente, la primera de la historia de la Argentina, vamos al discurso de Máximo Kirchner, preparado tan estupendamente en lo periodístico por Juan Derbencis, porque ahí se iba mechando cada una de las cosas que decía Máximo Kirchner con por qué estaba diciendo aquello que, hay que decirlo, estupendamente redondeaba su discurso en el Congreso. Enorme diagnóstico sobre lo que te dejan, enorme diagnóstico sobre la herencia, también gran memoria y balance de los últimos 4 años en materia de deuda externa, poniendo el acento en culpas y en culpables, en una política diseñada ahora para defender a los bonistas y en los últimos 4 años para endeudar en función de la fuga de capitales. Eso fue lo que sucedió y hay que gritarlo a los 4 vientos. Creo que aquí lo que tenemos que hacer es decir nunca más a la deuda externa y empezar a elaborar entre todos una política económica que elimine de plano y de llano para adelante este tipo de problemas de la sociedad. Fue un discurso fuerte, sin ningún tipo de dudas. Pensar la presentación que alguna vez, esta es la batalla cultural que hay que dar, lo que hacía Canal 13, lo que hizo la gente de Mañeto, con la personalidad de Máximo Kirchner. Yo no sé si en el trabajo de ciudadano al que siempre les invitamos cabe darse cuenta también de estas cosas. Lo presentaban como un pobre muchacho inútil. Fíjate vos el enorme discurso en el Congreso lleno de datos, dicho de la forma en que estamos escuchando, un discurso verdaderamente excepcional sobre este momento que vive la Argentina. Unos todavía, en vez de poder discutir maduramente, quieren hablar arriba de las voces de los otros. El problema es que uno siempre vive escuchando voces y hace mucho tiempo que acá no se escucha la palabra en serio. Era de defender los intereses de la sociedad argentina afuera del país. Y eso es lo que vamos a ir a... Máximo reclama una discusión madura y salvo que opere un milagro, él sabe perfectamente que eso es imposible. No habrá discusión madura porque quienes están del otro lado son amigos de la deuda y enemigos del proyecto de país. Por lo tanto, no están dispuestos a una discusión madura, aunque ahora te acompañen con el voto, porque fueron con la misma mano hacia arriba los que dijeron sí al mayor proceso de endeudamiento de la historia política y económica de la República Argentina. Uno espera una discusión madura, pero del otro lado están los enemigos del proyecto de país. Y si hay un nombre y apellido en ese sentido que realmente tuvo un desparpajo y cuando uno escucha las declaraciones del otro día no puede más que indignarse porque ni siquiera asume y le echa la culpa a su propio partido político, es Mauricio Macri. La figura política de Kicillof, mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires resulta descollante también en la misma lucha. Ayer les hablábamos de los tuits que había emitido cuando dice sigo leyendo azorado el tratamiento que da parte de la prensa al diálogo en curso con los bonistas de la provincia de Buenos Aires. Le ponen acorralado a Kicillof. Acorralado parece ser un adjetivo estrafalario para describir esta instancia de la negociación. La pelea es en todos los frentes. Tenés que pelear con los bonistas. Tenés que enfrentar al Fondo Monetario Internacional. Y encima, por atrás, te viene el puñal trapero de los medios de comunicación cipayos de la Argentina, que hoy, ante la posibilidad de que finalmente esto salga bien, en la durísima lucha que hay que tener con el Fondo Monetario y con los bonistas, para solucionar el problema que se crea por parte de ellos, del gobierno que ellos apoyaron, viendo que la cosa puede salir bien, ya pasaron a otros temas, por estos días por lo menos, hasta encontrar alguna punta que les permita nuevamente sembrar el miedo en la gente de lo que pueda pasar en este tipo de negociaciones. Ya les hemos pedido en el trabajo de Ciudadanos que si escuchan la palabra default y si llega a ocurrir el default es porque el gobierno argentino termina eligiendo entre el no hambre de los argentinos y la riqueza de los bonistas. No a la riqueza de los bonistas, no ahora le van a decir. Van a cobrar, pero no ahora, lamento mucho. Así como ustedes quieren cobrar, no les vamos a pagar por 2 motivos. Porque no podemos, pero además porque es una sinvergüenzada de parte de ustedes y de los medios de comunicación traidores del pueblo argentino como Clarín y Nación, que han titulado todos estos días
para ambientar que nosotros tengamos que, acorralados, como dicen ellos, como señala aquí Kicillof, pagar de cualquier manera una deuda que, si se paga como ustedes quieren y como ellos, a ellos les gustaría que lo hagamos, vamos a dejar con menos comida todavía de la que dejaron los macristas al pueblo argentino. Por ahí habrá que cambiar algunas palabras para terminar de entender qué es lo que sucede, para no volver a repetirlo. Cuando hablamos de préstamo, generalmente uno entiende que es un tipo que necesita golpear la puerta del que la tiene y, bueno, sacando a través de plazos y porcentajes de interés, bueno, se queda con un monto importante. ¿Pero para qué lo hace? Bueno, para sobrevivir. Bueno, esta fue otra cosa. Financiaron una campaña política con 47.000 millones de dólares. Financiaron la campaña de un gobierno que necesitaba Estados Unidos como eje geopolítico del sur, Brasil, Argentina y Chile, para sostener esa política que entiende el norte tiene que convertirnos en compradores compulsivos de productos elaborados del norte y matar nuestra industria nacional. Hasta no entender eso, vamos a creer que alguien prestó y el otro tiene que devolver. No, acá se financió una campaña política con 47.000 millones de dólares. Piden que la devolvamos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Sí, y es lo que no quiere, por ejemplo, Kicillof, cuando además te muestra gráficos que son pruebas evidentes de cómo se hicieron las cosas en la provincia de Buenos Aires. Hay un gráfico que muestra, aquí naturalmente tenemos que apelar a la imaginación de ustedes, 2/3 de los vencimientos de este año corresponden a la gestión de María Eugenia Vidal. Es decir, cada $3 que tenga que pagar, 2 son por culpa de la manera de administrar de María Eugenia Vidal. Te digo de memoria, por otro gráfico que no lo tengo aquí, el crecimiento de la deuda en los tiempos de María Eugenia Vidal y en los tiempos de Kicillof marca que creció en 4 años la deuda de María Eugenia Vidal un 87% con respecto a la deuda que había asumido Scioli en 8 años. ¿Te gusta esa? En la mitad del tiempo, el doble prácticamente de la deuda que se había acumulado, y es lo que explica Axel Kicillof mostrando los cuadros pertinentes. Acá está el que estoy citando, pero no tengo cómo mostrarlo porque tampoco lo podrían ver los amigos que, muchas gracias por hacerlo, frecuentemente nos siguen en Instagram, en Facebook y todo eso, que yo no sé ni entrar ni salir, pero sé que es importante que ocurra. Para tener en cuenta cifras, yo recién hablaba del fondo y cómo el Fondo Monetario, por pedido de Estados Unidos, de Trump, en la mesa chica, bueno, puso 47.000 millones de dólares. Son 2.000 millones de dólares más que la deuda que le dejó la dictadura a Raúl Alfonsín. Y eso se lo comieron en 1 año y medio. 47.000 millones de dólares. Nadie responde por eso. Esto que estamos haciendo acá no significa darle Marcelo un cheque en D'Alonso, blanco ni patente de corso, ni al presidente, ni a la vicepresidenta, ni al ministro de Economía. Le puedo asegurar que no vamos a votar nada que no signifique una buena negociación para el pueblo argentino cuando llegue la oferta que se haga en el exterior. Alberto Fernández y Guzmán a solas en Olivos. Aval del Fondo Monetario Internacional para quita a privados. Esto lo cuenta Ezequiel Rudman en ámbito financiero y es muy interesante, muy valioso, así como el otro día les comentábamos a los colegas de ámbito financiero por aquel título, la deuda de Kicillof enloquece poco menos a Alberto Fernández, la deuda de Kicillof, muchachos, les decíamos. Quiero citar esta nota de Ezequiel Rudman, que es muy interesante, porque Alberto Fernández siguió desde Olivo, cuenta minuto a minuto la sesión de la Cámara de Diputados, y por otra parte estuvieron con Alberto Guzmán en el mano a mano de Guzmán y Alberto Fernández antes del viaje de Martín Guzmán, porque no podés manosear este tema con 170 personas. Entonces, cuando vos ves las maldades, la maledicencia de Clarín y de Nación, decís, ¿de dónde lo sacan? Por supuesto que se surten en la información de los intereses de los bonistas, de los intereses de quienes trabajan para el Fondo Monetario Internacional. Imagina el ciudadano en el trabajo que le pedimos, cuántos son los argentinos que están prendidos en esos bonos, en las comisiones que se ganaron, en la diferencia que van a hacer. Saben, habrá cientos, habrá miles de argentinos. ¿Creen ustedes que gente como Manieto y los Aguiar, prendidos a cualquier negocio, no tienen intereses en que la deuda de los argentinos se pague como se le antoje al Fondo Monetario Internacional y a los bonistas? ¿Ustedes creen que son inocentes esos títulos? ¿De dónde sacan
que solamente había conseguido Kicillof el 25%. ¿De dónde lo pueden sacar si no es de los que bonistas interesados que son socios seguramente de ellos mismos? Contra todo esto hay que jugar cada día en la República Argentina. Contra todo esto hay que gobernar en la Argentina. Yo también estoy entre los que manifiestan de vez en cuando un cierto desencanto porque hay cosas que todavía no salen como las soñamos o como corresponde al voto firme, duro y acto de fe que llevó Alberto Fernández a la presidencia. Pero también se da cuenta y trata de ser comprensivo que el recorrido de otro camino en este momento, sin toda la construcción del poder político, también podría ser dar una patada al tablero y que todo salte por los aires. Y entonces acompañamos esta movida y acompañamos con toda la convicción del mundo respecto a cuáles son los verdaderos enemigos. Lo mismo, exactamente lo mismo que están haciendo con la deuda, porque han sido comisionistas o porque tienen bonos, fue lo que hicieron, anda para atrás, con dólar futuro. Fue exactamente lo mismo. Se sentaron en una mesa para liberar el cepo, Quintana y compañía con la gente de Rofex, y llegaron a un acuerdo. Lo vamos a llevar en una devaluación de 24 horas a 14 mangos, de 9,50 a 14 mangos. ¿Cuánto tenía Quintana? Más de 11 millones de dólares en contratos de dólar a futuro. Hicieron negocios con el Estado hasta que se empacharon y lo garpamos nosotros. ¿Y esto va a pasar así como así? Sumo que también 11 millones de dólares tenía Mañeto. Claro. Los grandes compradores de dólar futuro fueron justamente Mañeto y Quintana con la misma cifra, 11 millones de dólares. En un hecho tan canallesco que merecería un libro, porque toman esos dólares a futuro todavía pensando que Scioli podía ganar las elecciones. Es decir, apuestan a que le van a torcer el brazo a Scioli. Ya venían de conseguir bastante en el 2014, nada menos que en el gobierno de Cristina, así que Scioli a ellos les parecía pan comido. Pero ¿cómo iban a hacer? Con carreras bancarias, corridas bancarias, que ellos iban a propiciar desde los diarios. Claro. Esto es lo que iban a hacer, porque Quintana también tiene acciones del diario Clarín. Contra esta gente se juega, Gustavo Campana. Mercado Libre vendió 1.300 millones de pesos en LECAPS 12 días antes del reperfilamiento de Macri. Contaba con la información, con el dato preciso. Va a pasar esto dentro de 12 días. Vende ahora que es un negoción. Esto es lo que hicieron con el Estado. Llegar al gobierno para hacer negocios sin intermediarios. La propuesta de canje a los bonistas, Gustavo, se va a presentar en 15 días y será por etapas, dice Juan Strasnoy Pebre en Diario BAE. Es muy interesante, porque vos les estás diciendo al tipo, muchachos, no nos vengan encima, déjennos pensar, vamos a hacer una propuesta dentro de 15 días y lo vamos a hacer por etapas, no todo junto. Quiere decir que están tratando y sobre todo consiguiendo un diálogo en el cual no estás derrotado de antemano, que es lo que toda la vida le pasa a la Argentina cuando tiene que luchar con los poderes internacionales, salvo entre el 2003 y el 2015. Y a recordar, como siempre decimos, acá no es solamente una cuestión económica, no se trata de una cuestión de dólares. Estos son los condicionamientos políticos que los tipos colocan sobre una nación. Es subvaluarla, dejarla casi en una especie de protectorado, de virreinato. Te voy a decir qué vas a hacer con la industria, te voy a decir qué vas a hacer con los derechos laborales, te voy a decir qué vas a hacer con los jubilados, te voy a decir qué vas a hacer con la salud, el Banco Mundial te va a decir qué hacer con la educación, y así sucesivamente. No es solamente una cuestión de dólares, está detrás el futuro de algo que por ahora llamamos Argentina. Pablo Tigani dice desde Nueva York que en ámbito financiero Guzmán les va a tapar la boca a todos. Caramba, muy bien, muy interesante, porque debe tener, allí donde se desarrollan los hechos, debe tener elementos como para pensar que a Guzmán no le va a ir mal en esta negociación. La Argentina tiene que hacer valer, y evidentemente lo está intentando, el papelón que es para el Fondo Monetario Internacional lo que pasó en la Argentina. Ayer estábamos viendo cómo había cambiado el ánimo de ciertas tapas del poder real. Y salvo Clarín, que le seguía pegando a Kicillof, el resto pasó de la noche a la mañana de pegarle como loco
a Guzmán y compañía a decir que prácticamente estaba todo acordado, que había sonrisas y abrazos entre la Argentina y el fondo. Será el resultado final de una primera negociación donde habrá acuerdo para estirar los plazos y entonces todo lo dicho se rompe en mil pedazos.